última parte es la actualidad del 2000 al 2012, o sea, el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Bueno, sabemos que Fox asume el poder en el 2000, gana, le gana al PRI, y esto es un cambio político muy fuerte en México. Quizá no es un cambio social tan significativo, pero por lo menos sí es político. La libertad de expresión, por supuesto, en tiempos de Fox es mucho mayor que en tiempos de Cedillo y cada vez es mayor. ¿Qué pasa? Sucesos internacionales, bueno, hay una globalización económica e informativa real. En el 2000 se vive realmente la globalización. Esto hace que varios países, bueno, aparte de los atentados de las Torres Gemelas en el 2001, la guerra de Afganistán en el 2001 y contra Irak, la guerra contra Irak, la guerra en Afganistán y la guerra contra Irak en el 2003, son importantes, son movimientos políticos. México permanece más o menos neutral, pero lo más importante de esta época es la globalización económica, por supuesto. Por ejemplo, el G8, o sea, las 8 economías más fuertes, más 5 economías emergentes. ¿Cuáles son estas 5? Brasil, China, India, México y Sudáfrica. Son economías, se dan cuenta, todos estos países son muy poblados y son economías que van emergiendo fuertemente. Apertura generalizada de los mercados de bienes. Entonces, aquí la historia de México quizás no es tan significativa. En cambio, la historia le da cierta importancia más a la historia universal, a la globalización. Apertura generalizada de los mercados de bienes y capitales. Privatización de sectores económicos. Decaimiento del nacionalismo que todavía se puede ver un poco en el PRI, bueno, aquí ya no. Y surgimiento del internacionalismo. Poder político de empresas sobre los países. Eso es importante. Las empresas ahora son las que gobiernan a los países, no tanto la política. Eso también, en cierta forma, empeora un poco la situación. Bueno, ¿qué hay además en los gobiernos de Felipe Calderón? Hay un combate al narcotráfico y hay reformas a la educación importantes, no suficientes por supuesto, pero importantes. Con esto acabamos de ver ciencias sociales. Lo importante, lo que quiero yo hacer mucho énfasis es que antes de memorizarse cualquier tipo de información, es comprender estos 5 periodos. Sean 5 simplemente. O sea, las tendencias mundiales. Estos 5 periodos resumen las tendencias mundiales, no solamente las tendencias en México. Antes de aprendernos qué presidente iba, en qué año gobernó, es mejor aprenderse las tendencias mundiales, ¿no? Algunas nociones, y conforme vayamos aprendiendo las tendencias mundiales, estos grandes episodios mundiales, poco a poco es más fácil entender, asumir qué presidente era, qué sucesos fueron pasando, siempre y cuando entendamos qué es lo que ocurría. Y de hecho, conforme cada vez avanzamos en el tiempo, es más importante darnos cuenta qué es lo que sucede aquí para entender qué es lo que sucede acá.